Presidente, voy a tratar de usar estos 15 minutos para aportar el debate, agradecerle a los colegas que han intervenido antes por sus aportes muy precisos, sus llamados de atención, sus denuncias fundadas y fundamentadas, y tratar de aportar, digamos desde nuestra parte, tratar de centrar el debate alrededor de 3 o 4 respuestas que en nuestra opinión desde la Alianza Verde deberían tener por parte de las autoridades de quienes han estado al frente de este estruendoso proyecto. Sin duda, como ya lo dijo la senadora Aira Galvis, a la luz de cualquier comparación que uno quiera hacer, el mayor desfalco que se le haya hecho al bolsillo de los colombianos en la historia. No hay un proyecto superior que haya sido capaz de desfalcar los bolsillos de los colombianos más. Si uno compara con los contratos de los NULE en el tema de Transmilenio en Bogotá, si uno compara con Saludcop, otro desfalco espantoso, Reficar nos supera por miles de millones de pesos. No solo a eso, sino a todos esos sumados. De manera que, al igual que lo señaló nuestro colega, el doctor Robledo, del Polo Democrático, desde la Alianza Verde yo también quiero decir enfáticamente que aquí no estamos hablando de un problema de sobrecostos, de un mal manejo de proyecto, aquí estamos hablando de corrupción. Y es esa combinación de mala gerencia, de decisiones interesadas, tendremos que establecer por qué, y de actos deliberados de corrupción a lo que tendremos que llegar al fondo, tanto en este debate como por parte de las autoridades. Yo quiero empezar por recordarle a los colombianos que el desfalco, los sobrecostos y la corrupción de Reficar le han costado a los colombianos 3 veces más que Agroingreso Seguro, que el descalabro de la empresa de energía de Pereira, el descalabro de Comea, el descalabro de Transmilenio, el descalabro de la vía Bogotá-Girardot, el descalabro de los recursos para fiscales de la salud, el descalabro de Caprecon y el descalabro de Saludcop. Todos esos desfalcos y actos de corrupción sumados son superados casi en 3 veces por Reficar. Y sin duda es un acto combinado, insisto, de mala gerencia, de sobrecostos y de corrupción que tendremos que establecer y que tendremos que resarcirle a los colombianos. Porque no puede ser que aquí se embolaten 12 billones de pesos y ahora resultemos con que todo el mundo se va a lavar las manos y nadie fue responsable. Quiero empezar por el primer hecho, apreciado señor Contralor. Espero que el señor Fiscal General de la Nación y que todas las autoridades competentes empiecen esta historia por este primer hecho, que creo que es el que debe merecer nuestra atención en primera instancia. Primero, ¿por qué el Estado colombiano decide recomprarle a una empresa privada como Glencore un negocio que está dejando justamente porque considera que es un mal negocio? Justamente porque sabe que las cifras y las proyecciones que se están dando de ese negocio no van a ser rentables. Y lo anuncia y lo dice. Y el gobierno colombiano lo que hace es salir muy generosamente a comprarle a un privado que está desengüezándose de un mal negocio. Y el gobierno de la época, presidido por el hoy senador Uribe, lo que hace es salir a comprar con los recursos de los colombianos ese mal negocio. ¿Por qué? ¿Qué intereses había? ¿A cuenta de qué se tomó esa decisión? ¿Con qué criterio se valoró el nivel de costo-beneficio de adoptar esa decisión? ¿Con qué criterio se comparó contra otras alternativas? Como por ejemplo la ampliación de la refinería de Barrancabermeja. Yo sí quiero recordarle a los colombianos que muchos de los que hoy posan de citantes indignados en este debate son corresponsables de este desfalco. Corresponsables de este desfalco. Y ahora posan pues de citantes indignados. No, acá deben estar dando explicaciones también, por lo menos, en el menor de los casos. Ahí empieza esta historia. Y ese señor Contralor
señor fiscal, jueces de la República, es el primer hecho que se debe investigar. ¿Con qué intereses, con qué propósitos? ¿Para beneficiar el bolsillo de quiénes? El gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe decidió comprar un hueso mal planeado, mal proyectado, al que una empresa privada que conocía el negocio decide renunciar porque no le ve futuro. Y sin embargo muy generosamente salen con la chequera de los colombianos, porque ya hicieron ese tipo de jugarretas con su propia chequera. Salen es con la chequera de los colombianos, que tenemos recursos escasos, limitados y muchas otras necesidades, a feriarse fácilmente el presupuesto de los colombianos. Esa es la primera decisión, porque yo creo que ahí, como lo demuestran los hechos, es donde arrancó toda esta historia. Lo segundo sobre lo que quisiera llamar la atención, lo he repetido incontables veces en los medios de comunicación y lo quiero volver a señalar aquí. ¡Qué falta de respeto que mantienen los protagonistas, tanto del gobierno Uribe como del gobierno Santos, sobre este desfalco corrupto de Reficar, que se la pasan diciéndole a las regiones que allá es donde está la corrupción, que son las regiones, que son los alcaldes y gobernadores, que no saben formular proyectos, que no saben ejecutarlos. Por favor, en Reficar está lo más granado de la tecnocracia bogotana. Todos graduados de universidades importantísimas. ¡Qué fiasco de administradores! A todos los alcaldes y gobernadores sumados no se les han esfumado 12 billones de pesos como a ustedes. Y todavía son capaces de pararse en este Congreso a decir que el problema de la corrupción, la mala planeación y la ejecución de proyectos está en las regiones. El doctor Cárdenas, por ejemplo, que ha estado en las juntas directivas de Reficar en por lo menos 3 roles distintos, en la junta directiva de Ecopetrol, dueña de este proceso y de este proyecto, en 3 roles distintos, ministro de Minas, ministro de Hacienda, etcétera. Hoy, lavada de manos, ninguna responsabilidad. El doctor Echeverri igualmente. Lo más granado de la tecnocracia bogotana y colombiana. Al secretario de Hacienda de San Vicente del Caguán no se le ha pasado este desfalco. A los de ninguna gobernación ni alcaldía. Y de aquí no podemos salir con que todo el mundo se va a lavar las manos. Aquí hay responsabilidades penales, qué pena contradecirlo. Aquí hay responsabilidades de corrupción. Y lo que el país debe aprender, no solo por sancionar el hecho de Reficar, sino por evitar desfalcos futuros, es que en este país no se pueden esfumar de los bolsillos 12 billones de pesos y nada pasa. El tercer hecho sobre el cual quisiera llamar la atención, que es algo que ya mis colegas han mencionado con lujo de detalles antes y por no agotarlos no voy a reiterar los detalles. Pero no solamente el gobierno del presidente Uribe decidió comprar un mal negocio a sabiendas de que no iba a tener las proyecciones de rentabilidad que se decía, sacrificando otras inversiones importantes colombianas, sino que además, muy hondos y orondos, en el 2010 deciden deliberadamente cambiar la forma de contratación y de ejecución de ese proyecto para que todo el riesgo lo asuma el Estado colombiano y se exima de responsabilidad al privado. Y tercero, contratan, si Glencore no tenía suficiente experticia en este negocio, CDI sí que tenía mucho menos experticia en este negocio. Así que lo que hacen no solamente es recomprarle un mal negocio a un privado, sino a continuación dárselo a otro que tiene menos experiencia que el primero, con una forma de contratación que le delega totalmente la responsabilidad de los sobrecostos y asumir los sobrecostos al Estado colombiano. Y eso era como para que ganara plata ¿quién? Porque claramente el Estado colombiano no ganaba plata ni con la primera ni con la segunda decisión. Y de hecho aquí estamos pagando los platos rotos. Y yo quiero recordar quiénes tomaron esa decisión. En el 2009 y el 2010,
el señor Fabio Echeverry Correa, que tomó la decisión de comprar un mal negocio y a continuación volvérselo a dar a uno que sabe menos y corre menos riesgos porque lo asumimos nosotros. El entonces ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, el doctor Juan Carlos Echeverry desde agosto del 2010, la entonces directora de Planación, ilustrísima, la doctora Carolina Rentería, el señor Joaquín Moreno Uribe, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, que estuvo en la Junta en el 2010 en Ecopetrol. Este negocio es de Ecopetrol, era responsabilidad de Ecopetrol, lo dirigió Ecopetrol y esa junta directiva tiene que explicarle al país por qué en menos de 2 años tomó este tipo de decisiones completamente irresponsables con los recursos públicos de los colombianos. Comprar un mal negocio para dárselo a un privado que sabe menos que el primero, asumiendo todos los riesgos el Estado colombiano. Cambiando la forma de contratación para que lo que sea rentable sea aplazar el proyecto, para que lo que sea rentable sea dilatar la culminación del proyecto. Eso era lo rentable para el contratista, le estábamos pagando por facturas, entre más facturas nos pasara y más tiempo se demorara en la ejecución, más gana él y más perdía el erario público. Esto es lo que estos tecnócratas ilustrísimos con títulos y doctorados hicieron con los recursos de los colombianos. Y ahora nos vienen a decir que no tienen ninguna responsabilidad y que se van a lavar las manos. Por favor. Y como si eso no fuera suficiente, y ese es el tercer hecho, señor presidente, apreciados colegas colombianos todos sobre los que quiero llamar la atención, como si este primer y segundo hecho no fuera suficiente, de mal manejo, de descalabro deliberado. Yo no puedo creer que todos son simplemente ignorantes. No, yo estoy seguro que lo que les enseñaron en la experiencia que tienen es que en manejar empresas propias y públicas es cierta. Ahí no estaban ningunos principiantes, ahí estaba gente que sabía las decisiones que estaba tomando. ¿Por qué las toma con semejante nivel de irresponsabilidad? ¿Por qué? ¿A quiénes quieren beneficiar? Y de ahí para adelante, del 2012 para acá, pues esto sí es la feria de la corrupción y el desgreño. Y yo quisiera separar en esas 3 etapas este descalabro descomunal, el mayor en la historia de Colombia, que es Reficar. La mala decisión de recomprar un negocio malo, la peor decisión aún de dárselo a un privado que sabe menos y gana más por no hacerlo. Y la completa desidia, la fiesta del 2012 para acá, de girar recursos como si fuera violín prestado, pues sin ninguna consideración. Cito solo un ejemplo que está en el estudio de la Contraloría. Solo para alquilar andamios, se hicieron contratos repetidos, directos, con oferente único, por más de 300.000 millones de pesos. Apreciados colombianos, por 300.000 millones de pesos se montan por ahí 10 fábricas para producir andamios. De ese nivel de desidia, sobrecostos, ningún proceso transparente de contratación, de selección, de verificación de cómo se están haciendo los gastos, sin ninguna consideración. Y ahí, por supuesto, vuelve y hay un tercer disparo de los sobrecostos de Reficar. Cuando uno suma esos 3 momentos, el de un gobierno que le compra un negocio a un privado con recursos públicos a sabiendas de que es malo, el del mismo gobierno que vuelve y se lo da a otro privado que sabe menos, cobra más y no asume ningún riesgo, y el del gobierno siguiente que gira sin importarle el mal manejo y los sobrecostos recurrentes. Y ahora tienen la miserableza de pararse aquí a decir que es que fueron los trabajadores de Reficar los que dispararon los sobrecostos. Por favor, no seamos tan viles, que eso no se compadece ni con los hechos, ni con los datos, ni con lo que ha establecido la Contraloría, nadie. Ahora resulta que van a ser los trabajadores de Reficar que exigían sus derechos, esos los únicos colombianos decentes de toda esta historia,
que exigían unos derechos y el cumplimiento de los derechos laborales, ahora resulta que van a venir todos los señoritos tecnócratas a decir que fue el problema de ellos. Que si ellos no hubieran hecho protestas ni hubieran demandado sus derechos laborales, no habría sobrecostos en Reficar, por favor. ¡Qué grado de cinismo! Esos trabajadores son posiblemente lo único decente que estaba en toda esta historia. De manera que yo quiero terminar solicitándole al procurador. Me parece, señor procurador, y quisiera llamar la atención, y se lo haremos saber igualmente al señor fiscal, que estos tres hechos y estas tres etapas tienen que ser igualmente valorados en sus análisis. Yo encuentro en el informe de la Contraloría un muy buen análisis del tema de los sobrecostos del 2011-12 para acá, cuando ya era un tema, digamos, de la nueva modalidad de contratación y de los sobrecostos reiterados en la manera como se decidió contratar. Pero ahí no pensó esta historia, señor Contralor, y yo le pido, por favor, que en sus informes considere los tres momentos y los valore exactamente igual. Yo le pido a la Contraloría General de la República que establezca por qué el Gobierno Nacional en 2009 decidió meter de manera irresponsable, ¿con qué estudios?, a los recursos de los colombianos en un negocio que no tenía cómo sostener. ¿Por qué luego se lo cede a un privado que tenía aún menos experiencia que el primero? ¿Quién ganaba con eso? ¿Los miembros de las juntas directivas? ¿Eran intermediarios de intereses de los privados que estaban de por medio? ¿Quién ganaba con eso? Yo le pido, señor Contralor, que lleguemos a esa respuesta con absoluta claridad y que no solamente nos concentremos en los últimos 4 años. Esta historia dura casi 10 años y para poderla reconstruir en responsabilidades hay que dirimirla. Y lo segundo que quiero pedir y anunciar es que yo sí creo que los miembros que estuvieron al frente de la gerencia de Reficar y de las juntas directivas, tanto de Reficar como de Ecopetrol, tienen directa responsabilidad disciplinaria y penal, y tendrán que responder por ella. Pero no van a venir los señoritos de la tecnocracia bogotana a lavarse las manos con los recursos de los colombianos, a decir que qué pena, que se les esfumaron 12 billones de pesos y no se dieron cuenta. Esa no es la manera de gobernar este país, ni de gobernar la hacienda pública, ni de gobernar los recursos públicos. Y no vamos a permitir que se salgan con la suya y con su lavada de manos. En la Contraloría, en la Procuraduría y en la Fiscalía tendrán que responder por la absoluta irresponsabilidad en la que permitieron, ejecutaron o por la desidia, porque es que esa desidia también tiene costos públicos. Y si fue por desidia y por falta de cuidado, eso también se tiene que castigar. Y el castigo no puede ser, como lo hemos venido viendo en este Congreso, que los mismos funcionarios caen para arriba a un nuevo ministerio, o peor aún, a ser candidatos presidenciales. Así manejaron un proyecto, ¿cómo manejarán toda la presidencia de la República? Alguna vez tendrán que responder por las decisiones desacertadas, cuando no con corrupción, que se toman. Muchas gracias, señor presidente. Muy gracias, senadora. Senador Duque.